Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a esta clase. En el día de hoy vamos a trabajar una gramática que es muy hermosa, muy bella, pero tanto complicada, pero que si tú logras aprendértela, pues vas a tener buen dominio de la misma y vas a hablar un muy buen nivel de inglés. Esa gramática se trata de una de las diferentes formas que tenemos en inglés de cómo decir también. Recordando siempre, por ejemplo, que también en inglés se dice to, que por lo general lo dejamos al final de la oración. Por ejemplo, yo digo, she is married to, she needs to get money to, they like to travel to. O sea que to, que también traduce también, pues lo dejamos al final. Hay otra manera también de decir también que es also. Also vimos que también traduce también y lo podemos utilizar tanto to como also. Pero to iría intercalado en la oración. Por ejemplo, yo digo, she also needs money. Yo digo, they also like to play basketball. She is also married, etc. Pero en el día de hoy vamos a ver una manera distinta de cómo decir también, que es cuando tenemos lo que es, por decirlo así, una oración compuesta en la cual empezamos diciendo algo y al final decimos, y yo también, y tú también, y él también, etc. Es cuando decimos, por ejemplo, Juana es feliz y yo también. Ellos necesitan dinero y mi hermana también. Ustedes quieren aprender inglés y nosotros también junto a cada uno de ustedes. Es esta forma de decir y yo también, y tú también, y ella también, y ellos también, etcétera. Pero formarla no es tan fácil, ya que para yo poder utilizar este tipo de oración o saber cómo se forma, pues tengo que saber lo que es la secuencia de auxiliar. Ahora, ¿qué es una secuencia de auxiliar? La secuencia de auxiliar, por decirlo así, es terminar con el mismo auxiliar con el cual empezamos. Por ejemplo, si empezamos con el auxiliar, que también es verbo, to be en presente, pues terminamos en to be en presente. Si empezamos con to be en pasado, pues terminamos en to be en pasado. Y así sucesivamente. Si empezamos con un verbo en presente que no es to be, terminamos utilizando auxiliares, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Por ejemplo, como puedes ver aquí, en esta parte, estoy utilizando lo que es el Word. Aquí tengo una oración que viene siendo la misma, pero en diferentes tiempos. Quise utilizar la misma para que ustedes vean los cambios y así sea mucho más fácil de entender. Y como decía, que esta gramática es una secuencia auxiliar, lo que significa que tengo que tener cuidado con qué auxiliar empiezo para terminar con el mismo. La primera oración o el primer tiempo, ya que es la misma, dice Juana is traveling. Juana está viajando. Juana is traveling. En toda tiene en so porque siempre vamos a terminar diciendo en so, auxiliar, y luego le ponemos lo que es el pronombre personal o sujeto. Por ejemplo, si yo digo Juana is traveling, aquí en esta oración yo empecé con el auxiliar, en este caso el verbo to be, que también es un auxiliar. Lo que significa que si yo digo y yo también, tendría que terminar con la misma, con el mismo auxiliar en este caso, que sería el to be en presente, pero como si fuera preguntando, ya que como pueden ver aquí, después del en so utilizamos el auxiliar y luego el sujeto, en este caso pronombre personal. Por ejemplo, yo digo Juana is traveling, que sería Juana está viajando. Si yo digo y yo también, entonces en este caso, aquí tendría que decir and so am I, que sería ahí y yo también. Véalo ahí, Juana is traveling y yo también. And so am I. En el caso que yo dijera, en el caso que yo dijera y tú también, entonces ahí tendría entonces que decir, por ejemplo, yo digo Juana is traveling y tú también, and so are you. Sí, y tú también, and so are you. Sí, si yo dijera, por ejemplo, y tú también, and so are you, como si estuviera preguntando, aunque no lo esté. And so are you. Si yo dijera, por ejemplo, y Juana está viajando, Juana is traveling, si dijera, y ella también, ahí en ese caso, entonces diría, and so is she. Vamos a ponerlo por aquí. Por ejemplo, Juana is traveling, and so is she. Sí. Pero ¿por qué terminó así? Bueno, porque empecé con lo que es el auxiliar, tu bien presente, and so is she. Sí. Juana is traveling, y yo también, and so am I, y tú también, and so are you. Y ella también, and so is she. Si fuera y él también, and so is he, y así sucesivamente. Ahí estoy diciendo yo también, y tú también, y él también, etc. En la segunda oración, que viene siendo la misma, pero con el to be en pasado, aquí decimos, por ejemplo, Juana was traveling, que sería Juana estaba viajando. Note que es la misma oración, pero utilizando el to be en pasado. Lo que significa que tengo que terminar
utilizando la conjugación del to be en pasado. Es decir, que si yo digo Juana estaba viajando, Juana was traveling. Y yo también, ¿qué digo ahí? And so was I. And so was I. ¿Qué sería? Ahí, y yo también. Juana was traveling. Y yo también. And so was I. ¿Pero por qué digo was I? Bueno, porque empecé con el to be en pasado. Si yo digo, por ejemplo, Juana estaba viajando, y tú también, ¿qué digo? Juana was traveling, and so were you. ¿Por qué cambia were aquí? Bueno, por la conjugación del to be. You were. And so were you, que sería Juana estaba viajando, y tú también, and so were you. Si yo digo Juana estaba viajando, y ella también, entonces, ¿qué digo ahí? Bueno, Juana was traveling, and so was she. And so was she. Y así sucesivamente. Ahora, en la primera, si empezamos con tu bien presente, terminamos con tu bien presente. And so am I, and so are you, and so is she. Ahora, si empezamos con tu bien pasado, pues terminamos con tu bien pasado. And so was I, and so were you, and so was she, etc. Ahora, en la tercera, que hay que tener cuidado, porque en las dos primeras, como empezamos con tu bien presente, tenemos que terminar también con lo que es el tu bien presente. Si empiezo con tu bien pasado, pues termino también con tu bien pasado, para decir y yo también y tú también, etc. Pero en la tercera, como pueden ver, el tiempo que tengo aquí es utilizando un verbo conjugado en presente simple o del indicativo, por decirlo así. Lo que significa que aquí yo no empecé con to be. O sea, yo no puedo decir que en so was I o en so am I porque no empecé con to be. Esto quiere decir que después del en so, el auxiliar que vamos a utilizar o los auxiliares que vamos a utilizar aquí va a ser do o dos, dependiendo el pronombre personal. Es decir, que si yo digo Juana viaja, que aquí es presente simple o presente del indicativo, Juana travels, yo digo y yo también. Entonces, ¿qué digo ahí? And so do I, que sería y yo también. Sí, Juana travels and so do I, que sería Juana viaja y yo también. Si yo digo Juana viaja y tú también, bueno, lo mismo, Juana travels and so do you, que sería Juana viaja y tú también. Pero si yo digo Juana viaja y ella también, entonces aquí cambio a does, porque es tercera persona. Entonces digo Juana travels and so does she, que sería Juana viaja y ella también. ¿Sí? And so does she. ¿Por qué does? Por la tercera persona. Entonces yo digo Juana viaja, Juana travels and so does she. Si fuera él, Juana travels and so does he. Sí, ahora, ¿por qué terminé aquí con los auxiliares do o dos? Porque aquí no empecé con el verbo to be, sino que empecé con un verbo en presente simple, presente del indicativo. Entonces, si empiezo en presente con un verbo que no sea el verbo to be, entonces al final termino diciendo so do I, and so do you, and so does she, and so does he, etc. And so do they, etc. Ahora, en la siguiente, como pueden ver aquí dice Juana traveled. Ahí empecé entonces con el verbo en pasado. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que utilizar el auxiliar que se va a utilizar para el pasado, que en este caso sería did. Es decir, que yo digo, Juana viajó, he pasado, Juana traveled, y yo también, and so did I. Sí, que ahí sería, y yo también, and so did I. ¿Pero por qué did aquí? Bueno, porque ahora empecé con un verbo en pasado, and so did I. Si yo digo, Juana viajó, Juana traveled, y tú también, bueno, and so did you, que sería lo mismo. And so did you. Sí. Por ejemplo, yo digo, Juana viajó, Juana traveled. Y él también. Bueno, ahí vamos bien porque sería igual. And so did he. Entonces aquí, cuando yo empiezo con un verbo en pasado, como el auxiliar del pasado, el pasado simple, solamente es uno did, pues todos los pronombres personales van con did. Por ejemplo, Juana traveled, and so did I, and so did you, and so did she, and so did he. De ahí no cambia. ¿Estamos claros? Porque empecé en pasado. Entonces, repito, si empiezo con tu bien presente, termino con tu bien presente. Si empiezo con tu bien pasado, termino con tu bien pasado. Si empiezo con un verbo en presente, que no es cero estar, presente el indicativo, ella viaja, come, estudia, entonces después del en so ponemos do o dos. Y yo también, en so do I, y tú también, en so do you, y ella también, en so does she. Si es pasado, por ejemplo, Juana viajó, Juana traveled, entonces did, le pongo did. Y digo, en so did I, en so did you, en so did she, porque pasado, pues utilizamos, por ser pasado, utilizamos el auxiliar did con todos los pronombres personales. Entonces creo que esta es la parte más difícil, ya que los demás simplemente lo que hay que identificar el auxiliar con el cual empezamos y terminar con el mismo. En este caso, por ejemplo, en la siguiente,
Yo digo, Juana can travel. Juana puede viajar. ¿Con qué auxiliar yo empecé? Bueno, con el auxiliar can. Lo que significa que al empezar con el auxiliar can, tengo que terminar con el mismo. Es decir, que yo digo Juana travel, que sería Juana viaja. Y yo también. En so, ¿qué digo ahí? Can I, que sería y yo también. Sí, en so can I. Juana travel and so can I. O sea, Juana viaja y, por decirlo así, Juana viaja en so y yo también en so can I. Disculpe que se está cortando, lo que pasa es que la computadora si no la muevo se apaga. En so can I. Sí, ahora yo digo, por ejemplo, Juana puede viajar. Juana can travel. Y yo también en so can I. Juana puede viajar. Juana can travel. Si yo digo, y tú también, ¿qué digo? En so can you. Y con todos los pronombres va igual. Sí, si fuera ella, Juana puede viajar. Juana can travel. Y ella también. And so can she. Y todo va con can. ¿Por qué? Por el simple hecho de que empecé con can, pues termino con can. Así de simple. Ahora, en la siguiente oración, en esta de aquí, empezamos con could. ¿Qué significa eso? Bueno, ya lo sabes, así mismo. Que como empecé con el auxiliar could, tengo que terminar con el mismo. Por ejemplo, Juana pudo viajar. Juana could travel. Y yo también. En so could I. Que sería y yo también. En so could I. Sí. ¿Pero por qué could I? Bueno, porque empecé con el auxiliar could. Entonces yo digo, por ejemplo, Juana pudo viajar. Juana could travel. Y yo también, en so could I. Juana pudo viajar. Juana could travel. Y tú también, en so could you. Sí, en so could you, que sería ahí, y tú también. Y si yo digo ya también, pues sería lo mismo. En so could she. Sí, entonces, de este lado, como pueden ver, aquí tenemos otro auxiliar. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos el auxiliar would. ¿Qué significa? Que si empiezo con el auxiliar would, pues tengo que terminar con el mismo. Es decir, que si yo digo Juana would travel, que sería Juana viajaría, y yo también, ¿qué digo ahí? Bueno, en so would I. ¿Pero por qué would? Bueno, porque empecé con el mismo auxiliar, tengo que terminar con el auxiliar would, tengo que terminar con el mismo. Juana would travel, and so would I. Si yo digo Juana viajaría, y tú también, Juana would travel, and so would you. Sí. Y si fuera, por ejemplo, Juana viajaría, Juana would travel, y él también, and so would he. Y va igual con todos los pronombres personales. En la siguiente, aquí empezamos con el auxiliar will. Pues terminamos con el auxiliar will. Por ejemplo, Juana will travel, que sería Juana viajará. Si yo digo, y yo también, ¿qué digo ahí? And so will I. Sí, and so will I. Juana viajará y yo también. Juana will travel and so will I. Si yo digo Juana viajará y ella también. Juana will travel and so, ¿qué digo ahí? Bueno, will he. And so will he. Que sería Juana viajará y él también. O sea que si empiezo con el auxiliar will, termino con will. Si empiezo con would, termino con would. De este lado, si empiezo con can, termino con can. Si empiezo con could, termino con could. Por ejemplo, en este empecé con el auxiliar must, que es deber. Yo digo, Juana must travel. Juana debe viajar. Y yo también. En so, ¿qué? En so must I. Así mismito. En so must I. Que sería y yo también. Yo digo, por ejemplo, Juana debe viajar. Juana must travel. Y él también. ¿Qué digo ahí? Bueno, and so must he. And so must he. Que sería y él también. And so must he. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos should, que sería el auxiliar para decir debió o debería. Yo digo, por ejemplo, Juana should travel. Juana debería o debiera viajar. Yo digo, y yo también. ¿Qué digo ahí? And so should I. Que sería y yo también. Juana should travel. And so should I. Sí. Yo digo, por ejemplo, Juana debería viajar. Juana should travel. Y ella también. ¿Qué digo? And so should she. And so should she. Noten que aquí pues es fácil porque simplemente con el auxiliar que empiece, con ese mismo, pues debiera terminar. Sí, por ejemplo, estos de abajo, ya aquí cambian un poquito y no es que cambia, sino por la conjugación de lo que es el auxiliar to have, que en este caso sería haber. Por ejemplo, si yo digo, Juana has traveled, sería Juana ha viajado, y esto se llama presente perfecto. Si yo digo y yo también, como la conjugación del verbo to have es I have, you have, she has, tercera persona cambia, he has, entonces lo ponemos igual, pero como si fuera preguntando, porque después del en so iría el sujeto, en este caso, perdón, el auxiliar.
Por ejemplo, yo digo, Juana has traveled, sería Juana ha viajado. Y yo también, ¿qué digo ahí? And so have I. Sí, ahí pongo have por la conjugación. Juana has traveled. Y yo también, and so have I. Si yo digo, Juana ha viajado, Juana has traveled. Y tú también, pues yo con el have. And so have you, por la conjugación del verbo to have. Pero en el caso de que yo diga, por ejemplo, Juana ha viajado, Juana has traveled. Y ella también, entonces ahí cambio a has. Pero no es que cambia, sino es por la conjugación del mismo verbo auxiliar. Yo digo, Juana ha viajado, Juana has traveled, y ella también. And so has she. En esta, yo cambié a has por la conjugación del verbo to have. Sí, verbo to have. Por ejemplo, Juana, otra vez, disculpe. Por ejemplo, Juana ha viajado, Juana has traveled, y él también, Juana has traveled, and so has he. Que sería ahí, y él también. Sí, entonces con el auxiliar que inicia, en este caso to have, pues termino, por decirlo así, con el mismo. En la última, que es esta, dice entonces Juana had traveled, que sería Juana había viajado. Sí, had, lo bueno que had solamente es uno. O sea que had se conjuga igual con todos los pronombres personales, lo que significa que este sería igual que los anteriores, utilizando had con todos los pronombres sujetos. Es decir, que si yo digo, Juana había viajado, Juana had traveled, Juana had, había, Juana had traveled. Y yo también, ¿qué digo ahí? And so had I. Que sería, y yo también. Yo digo, por ejemplo, Juana había viajado. Bueno, Juana had traveled. Y tú también. Entonces, ahí, como had solamente es uno, ¿qué digo ahí? Y tú también. Bueno, and so had you. Sí, and so had you. Y si yo digo, por ejemplo, si yo digo, and so had you, vamos a poner esta primero, and so had you. Si yo digo, por ejemplo, y ella también, por ejemplo, Juana había viajado, Juana had traveled, y ella también, and so had she, and so had she. Sí. O sea que note que esto con todos los pronombres, esto va a depender cómo yo inicie. Sí. Por ejemplo, en esta primera parte, si empiezo con to be, pues al final, como pueden ver aquí, empiezo con to be, al final, empiezo con to be, al final debo terminar con limo to be. And so am I, and so are you, and so was she. And so am I, and so are you, and so is she, perdón. Ahora, si empiezo con to be en pasado, and so was I, and so were you, and so was she. Sí. Si empiezo con un verbo en presente, del simple, ¿de qué digo ahí? And so do I, and so does she, and so do I, and so does she, and so does he, etc. Si empiezo con un verbo en pasado, ¿qué digo ahí? And so did I, and so did you, and so did she. Si empiezo con can, bueno, and so can I, and so can you, and so can she. Si empiezo con could, and so could I, and so could she, así sucesivamente. Si vamos de este lado, sería lo mismo. Si empiezo con would, and so would I, and so would he. Sí. Si empiezo, por ejemplo, con will, and so will I, and so will you. Si empiezo con must, and so must I, and so must you. Si empiezo con should, and so should I, and so should she, etc. Si empiezo con have, ahí cambia un poquito por la conjugación del verbo. And so have I, and so have you. Si empiezo con had, and so had I, and so had you. Y esta es la gramática para decir y tú también y yo también. Espero que te haya gustado, perdón por los inconvenientes de la computadora que me falló un poco hoy. Pero espero que te haya gustado y gracias. Así que esta gramática para decir y yo también y tú también, pues ponle en práctica para embellecer el idioma. Así que gracias por ver el video. Recuerda dejar tu like, tu comentario y cómo te pareció. ¿Me entiendes? Y cómo podemos solucionar el problema también de que se apague el monitor. Así que muchas gracias. Dios te bendiga mucho y gracias por estar hasta aquí. Dios te bendiga. Inglés sin excusas.